Muy buenos días, amados hermanos. El domingo hemos disfrutado un precioso mensaje de Abraham acerca de Mateo, el cobrador despreciado o apreciado. Y es lo que nosotros sentimos hoy en nuestros corazones. A pesar de que en la cultura judía y en el mundo de Mateo, él era una persona considerada pecadora, con las puertas del templo cerradas, incluso en ninguna sinagoga se le admitía y recibía las críticas y el desprecio de toda la gente alrededor. Hoy nosotros le vemos como un hombre de Dios transformado por la gracia de Cristo. Por eso Abraham nos decía el domingo que Mateo conoció a Jesús, Mateo siguió a Jesús y finalmente que Mateo predicó a Jesús. Y lo hizo de muchas maneras. Primeramente nos dice la Escritura que apenas decidió seguir a Jesús, realizó un banquete en su casa en honor de Jesús y invitó a todos los publicanos y pecadores, la línea de personas con las cuales él se relacionaba, para que viniesen a compartir una comida con el que a partir de ahora iba a ser el Maestro, el Señor y el Redentor de su vida. En el devocional, el día de hoy, día martes, tenemos como título un banquete muy especial y tenemos allí también la descripción de la situación en la que Mateo se encontraba y también lo que era ser un cobrador de impuestos, cosa que Abraham explicó muy claramente el domingo, pero que a lo largo de la semana vamos remarcando, precisamente porque no tenemos relatos de la vida personal de Mateo, pero sí tenemos su evangelio, en el cual él no habla de sí mismo porque quiere reflejar a su maestro. Ayer decíamos que en realidad Mateo fue un constructor de puentes. Y decíamos esto en relación a que es el primer libro del Nuevo Testamento. Cuando salimos del Antiguo Testamento, con su tristeza, con sus profecías, con sus llamados al arrepentimiento, con una descripción de una situación verdaderamente triste de un pueblo que no ha respondido a las expectativas de su Dios, de su esposo, de su padre, tal como se presenta Dios para con Israel. Ahora el Nuevo Testamento se abre con un libro lleno de gozo, con el libro de Mateo, con el Evangelio a través del cual este apóstol va a presentarnos al Señor Jesucristo. En realidad, ninguno de los cuatro evangelios es una biografía en el sentido de cómo nosotros usamos ese término. De hecho, el apóstol Juan dudaba que alguien pudiera escribir alguna vez una biografía completa de Jesús, ya que dice allí que las cosas que el Señor hizo fueran tantas que era imposible poderlas administrar todas y conjuntarlas y ponerlas por escrito en un libro. Así que hay detalles personales de la vida de Jesús que no se dan en ninguno de los evangelios. Sin embargo, sí sabemos que cada uno de los evangelios tiene su propio énfasis. Por ejemplo, al libro de Mateo, al evangelio de Mateo, se le llama el evangelio del rey, porque fue escrito primordialmente para lectores judíos. Luego tenemos el Evangelio de Marcos, que es el Evangelio del siervo, escrito principalmente para instruir a lectores romanos. Lucas escribió primordialmente para los griegos y presentó al Señor Jesucristo como el perfecto Hijo del Hombre. Y finalmente Juan tiene un enfoque universal y su mensaje es: este es el Hijo de Dios. Así que ninguno de los evangelios puede por sí solo relatar toda la historia como Dios quería
que la viéramos. Pero cuando ponemos los 4 evangelios juntos, entonces sí tenemos un cuadro completo de la persona de Cristo y de lo que Dios quería que nosotros conociéramos acerca de él. Ahora, Mateo era un hombre que sabía manejar la pluma. Era un hombre sin duda preparado, que pudo obtener el puesto de publicano comprándolo a gran precio, pero a su vez también no era un ignorante, era una persona preparada, una persona estudiada, una persona que tenía que llevar registros de las cobranzas, de los impuestos, de los nombres de las personas, de las fincas, en fin, de los terrenos, y él tenía que poner todo eso de una forma organizada. Por eso es que cuando vamos al Evangelio de Mateo encontramos un relato hermosamente organizado de la vida y ministerio del Señor Jesús. Podríamos dividir el libro en varias secciones. Hoy la vamos a hacer en 10 secciones que se van alternando entre el hacer y el enseñar. Es decir, vamos a ver secciones que concluyen con la expresión ¿cuándo terminó Jesús estas palabras?, que son precisamente los momentos de enseñanza, y luego un relato, una frase de transición y luego el relato de los hechos que el Señor Jesucristo estaba realizando. Por ejemplo, capítulos 1 al 4 tenemos una narración. Allí encontramos la genealogía, el nacimiento del Señor y la narración de la obra de Juan el Bautista y de el Señor Jesús cuando es presentado, tentado en el desierto. Luego, en el capítulo 5, capítulo 5 al capítulo 7, tenemos la enseñanza. Esto es lo que conocemos como el Sermón del Monte. Pero luego dice el capítulo 7, versículo 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así que aquí tenemos esa frase de transición. Capítulo 8, versículo 1 al capítulo 9, versículo 34, vamos a tener también otra narración de los hechos del Señor. Pero en el versículo 35 al 10:45 comienza la enseñanza, dice capítulo 9, verso 35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Esto se extiende así hasta el capítulo 10 y el versículo 42. En el capítulo 11, versículo 1, se acaba la enseñanza y comienza una nueva transición. Y dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Así que en el capítulo 11, versículo 2, comienza una nueva narración hasta el capítulo 12 y el versículo 50. Capítulo 13 es un capítulo de enseñanza. Tenemos allí las parábolas del sembrador, la semilla de mostaza, la cizaña, la levadura, el tesoro escondido, etcétera, etcétera. Y en el capítulo 13, versículo 53, tenemos la frase de transición. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Luego, allí en el versículo 54, comienza otra narración de los hechos de Jesús que va hasta el capítulo 17 y el versículo 27. El capítulo 18 es un capítulo de enseñanza de parte del Señor, hablando sobre la disciplina en la iglesia, el perdón, etcétera, etcétera. Y luego, capítulo 19, versículo 1, dice, aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea,
al otro lado del Jordán. Así que aquí encontramos otra transición también con esta frase, cuando terminó Jesús estas palabras. Y finalmente, en el capítulo 19, versículo 2 en adelante, vuelve otra vez una narración sobre los hechos del Señor que acaba al final del capítulo 23. Y en el capítulo 24 y el versículo 1 ya tenemos allí las predicciones del rey, la destrucción del templo, la enseñanza que el Señor va a dar en el capítulo 24 y capítulo 25 a sus discípulos, que termina con la frase conocida de transición en el capítulo 26, versículo 1. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos. Y a partir de allí, 26.1 hasta 28.20, tenemos el relato de la pasión, el arresto, el juicio, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo, obrando así a nuestro favor. Así que, como veis, Mateo describe a Jesús como el hacedor y el maestro. Registró por lo menos 20 milagros específicos y 6 mensajes importantes de Jesús. El Sermón del Monte, el capítulo 5 al 7, la comisión de los apóstoles en el capítulo 10, las parábolas del reino en el capítulo 13, la lección sobre el perdón en el capítulo 18, la denuncia de los fariseos en el capítulo 23 y el discurso profético en el Monte de los Olivos, capítulos 24 y 25. El 60% del Evangelio de Mateo está enfocado en las enseñanzas de Jesús. ¿Por qué? Porque Mateo nos quiere presentar el reino. En el Antiguo Testamento la nación judía era el reino de Dios sobre la tierra, y el Señor les había dicho en Éxodo: me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Muchas gentes en los días de Jesús esperaban el libertador enviado por Dios, que los liberaría del yugo romano y establecería un nuevo y glorioso reino de Israel. El mensaje del reino de los cielos fue proclamado primero por Juan el Bautista. Luego el Señor Jesús predicó este mensaje desde el mismo comienzo de su ministerio y envió a los discípulos a predicar ese mensaje. No obstante, las buenas nuevas del reino requerían de la gente una respuesta moral y espiritual, y no simplemente la aceptación de un gobernante. Juan el Bautista llamó al arrepentimiento. De la misma manera, Jesús dijo claramente que no había venido para derrocar a Roma, sino que había venido a transformar corazones y las vidas de los que confiaran en él. Antes de entrar en la gloria del reino, Jesús sufriría la cruz. Y esto fue algo que también Mateo tuvo que aceptar, entender, valorar y también disfrutar, y nos lo comunica a nosotros en el día de hoy. Lo comunicó a sus amigos con aquel banquete, porque él había visto en Jesús algo completamente diferente. Mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, gracias por el privilegio de poder dar a conocer a Jesús. Mateo lo hizo por medio de su evangelio, y ahora nosotros podemos contarlo al mundo también. Gracias porque tú perdonas, recibes, restauras y redimes para transformar los corazones. Para eso Jesús sufrió la cruz. Te alabo y adoro hoy en tu nombre. Amén. Que el Señor os bendiga. Mañana seguimos hablando y describiendo algunas cosas muy interesantes que Mateo escribió en su evangelio para ti y para mí.